decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo, no debo dejar otro día pasar. Por esto vivo, para alcanzar uno más para Cristo. Al estar ahí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él, y al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a tu hogar. Debes ganar uno más para Cristo, no debes dejar otro día pasar. Por esto vives, para alcanzar uno más para Cristo. Padre, esta canción muestra nuestra responsabilidad, uno más para Cristo. Señor, tú diseñaste que tu iglesia sea sal y luz del mundo, dice así tu palabra. Pero la sal debe ser sal, porque cuando ésta pierde el sabor, dice tu palabra, será usada únicamente para ser pisoteada por los hombres. Pero ser sal y luz del mundo implica una enorme responsabilidad de entender lo que tú hiciste, papá querido, a través de la obra redentora de Jesús. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Por eso, Padre, te pedimos con todo el corazón que tú nos permitas en esta mañana entender un poco cómo debemos acercarnos al texto bíblico.
y a su vez con esta parte de cómo debemos acercarnos al texto bíblico, podamos comprender también la responsabilidad que tú nos has dado de enviar misioneros a otras zonas donde requieren que esta canción también pueda escucharse allá, uno más para Cristo. Amamos a los libios árabes, Señor, les amamos profundamente y por eso, sin conocerlos, sabemos que necesitan de ti. Y por eso te pedimos, Señor, que tú permitas que en este culto tu Espíritu Santo se movilice con poder para indicar a la congregación que tú nos has revelado lo que tenemos que hacer. Y por tu mandato vamos a hacer, Señor, este envío. Te lo pedimos con todo el corazón, tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras esperamos un poquito más, quisiéramos realmente iniciar de cómo deberíamos nosotros acercarnos al texto bíblico. Tenemos nosotros, creo, un error muy típico de que nos gusta, por así decir, leer un texto bíblico y cogemos de por aquí, cogemos por allá, leímos una parte, leemos otra y no nos percatamos del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Tenemos esa cultura evangélica de difícilmente leer todo el mensaje de la palabra de Dios y tomamos un texto por aquí, un texto por allá y a la final no nos queda nada. El libro de Efesios que hemos escogido para ser predicado durante 6 semanas, la idea es de que le entendamos todo el texto bíblico tal como se enseñó, venciendo algunas dificultades. Una de ellas, como todos sabemos, es que se escribió, digamos así, en el año 2000, atrás. Y Pablo escribe estando preso en la cárcel a la iglesia de Éfeso, en una cultura especial, con un idioma especial, con una experiencia especial que estaba viviendo Pablo desde la cárcel, escribiendo una carta para ellos. Y hoy nos hemos trasladado acá 2000 años después. ¿Cómo le vamos a entender al texto? ¿Cómo se lo escribió? ¿Cuál es su principio? Si se escribió en una lengua completamente diferente a la nuestra, con experiencias culturales un tanto diferentes a aquellas. ¿Qué puedo yo captar del mensaje? Eso es lo que nosotros intentamos hacer a través del método inductivo. El método inductivo requiere observación, requiere una interpretación adecuada y una aplicación. Si nosotros no logramos la observación correcta del texto, difícilmente lo vamos a interpretar. Peor todavía, aplicarlo. La iglesia tiene un problema, la iglesia en general tiene un problema, que solamente es una especie de viento hermoso y suave que pasa por nuestras mejillas, por así decirle, cuando leemos la Biblia al apuro, no detenidamente, no lo estudiamos como debe ser. Y no podemos apreciar las riquezas que de ella hay. Por ejemplo, sería un riesgo, y permítame decirles un riesgo, que analicemos el capítulo 2 sin haber primero tener claro el capítulo 1. Es como si yo escribiera una carta, ¿no?, a mi querido Patricio, por así decirlo, una carta de 7 páginas, y Patricio lee la segunda y la quinta. ¿Tendrá Patricio una idea de toda la carta? Para nada. Miren el problema que tenemos nosotros. Un problema porque no vamos a comprender el verdadero significado de lo que quiso decir Pablo con toda la carta de Efesios. Y vamos, por supuesto, a tener esta mañana una ilustración. Vamos a utilizar una ilustración. Dios, en su sabiduría por el Espíritu Santo, es sabio en utilizar ilustraciones, en utilizar metáforas, en utilizar símiles, en utilizar paradojas,
en utilizar una explicación narrativa de un proceso de la experiencia de ese tiempo en que se estaba viviendo, para que la gente capture el mensaje y se le queda. Pero hay una cosa muy importante para acercarse al texto bíblico. Yo tengo que tener, y quiero repetirlo esto con mucho cuidado, yo tengo que entender cuando leo el texto bíblico una estructura mental de la verdad, de la realidad. Si en mi acercamiento al texto bíblico no tengo yo una imagen mental de la verdad, de la realidad, no voy a poder interpretar, peor aplicar. Por eso yo no me puedo acercar al texto bíblico de una manera cualquiera, porque no es un libro cualquiera. Porque si fuera un libro cualquiera, no pasaría nada. Porque perdura la palabra de Dios. Porque ha sido hecha de tal manera, inspirada por el Espíritu Santo, que se ha mantenido en todo el tiempo, independiente de la cultura, de los tiempos. La Biblia nos sirve a nosotros como ecuatorianos, le sirve a los rusos, le sirve a los chinos, le sirve a los africanos, le sirve a todos. ¿Qué tiene la palabra de Dios que le sirva, que sea acultural? Que la palabra de Dios sea acultural, ¿verdad? Y lo que vamos nosotros a hacer esto. Por ejemplo, el capítulo 2 le he puesto la calidad del corazón, porque la lectura bíblica que se dio en el capítulo 2 dice que nosotros vamos a ser morada de Dios en el Espíritu. Así se dio lectura. Si somos morada de Dios en el Espíritu, entonces, ¿qué tipo de corazón deberíamos nosotros tener para que seamos morada de Dios en el Espíritu? El texto dice, el verso 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Nos resucitó. ¿Usted ha experimentado la resurrección? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que me resucitó? ¿Y cómo es eso que me levantó, me llevó y me puso en los lugares celestiales? ¿Ha experimentado usted eso? ¿Qué significa? ¿Qué entendemos con eso? ¿Cómo podemos decir que Él me resucitó? ¿Estuve muerto entonces? Y si me resucitó y me levantó y me hizo sentar en lugares celestiales, ¿qué significado tiene eso en la práctica? Para ello necesitamos entender bien la Escritura y vamos nosotros a analizarlo de esa manera. Muy bien. Si me ayuda allá, por favor. Vamos a utilizar una ilustración en la primera parte. El diseño de los planos de Dios. El contexto de este texto habla de Pablo como un perito arquitecto, como un constructor. Y utilizando lo que dice el texto, vamos a plantear un escenario que nos permite entender el significado del capítulo 1. Si entendemos el 1, pasaremos al 2. Caso contrario, no tendría significado absolutamente para nada leer el capítulo 2. El capítulo 1, el verso 3 dice que yo tengo acceso a todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que yo tengo acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Me planteé una columna y está apuntado hacia abajo. Recuerden la reunión anterior de la semana pasada, y me clava en la tierra con una convicción especial de que yo clavado en esta tierra tengo acceso a todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Me dicen que dé el control remoto. ¿No funciona todavía? Ayúdenme, pero rapidito, sí. Pero la segunda parte me dice que yo debo ser santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es eso que sea santo y sin mancha? ¿Tenemos manchas? ¿Cómo es eso que seamos sin mancha? Pues, a ver, pensemos muy bien. ¿Cómo es eso que seamos sin mancha? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo le voy a entender eso? ¿Cómo le voy a entender eso? Y vamos a ver que entre esta especie de muro de contención
del verso 1.3 al verso 1.4, un muro de contención, va a ser factible entonces entender el proceso siguiente. Y todo por gracia, sin que yo haya hecho algo especial para merecerlo. Eso implica entonces, si me ayudan de allá, por favor, la primera columna. La primera columna que vimos la semana anterior implica de que somos nosotros, ¿me ayudan por favor? Esa primera columna es fundamental. Dice el texto que somos adoptados. Nadie entra en el lugar especial donde tengo acceso a toda bendición espiritual sin ser adoptado. Sin ser adoptado. Wow, eso es muy importante. Pero a su vez nadie entra al lugar celestial para tener todo tipo de bendición espiritual y ser santo y sin mancha delante de Él, sino sido redimido, perdonados todos mis pecados y todo eso por gracia. Tengo claro que soy adoptado, tengo claro que soy perdonados todos mis pecados. Es eso lo que realmente percibo para decir, tengo acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y soy santo sin mancha delante de Él. Tengo claro la tercera columna que me implica que si soy adoptado, si soy redimido, Dios me da en abundancia, verso 8 del capítulo 1, abundancia en sabiduría y entendimiento. Es que requiero sabiduría y entendimiento en esta plataforma a la cual tú me has puesto, Señor. ¿Qué tipo de sabiduría, qué tipo de inteligencia debo yo desarrollar para estar en esta condición? Me dice así el capítulo 1 y esto debe ser bien captado. Todo por gracia, todo por gracia, todo por obra de la obra redentora del Señor Jesucristo. La columna 4 me dice que la sabiduría y la inteligencia que yo debo tener es para que yo descubra el misterio que ha estado por siempre oculto. Entonces, estando aquí en esta plataforma, en esta estructura de la iglesia, dentro de estos muros, de que tengo toda bendición espiritual en Cristo Jesús y soy santo y sin mancha, logro captar que el ministerio que ha estado oculto, verso número 9, es posible conocer por gracia cuál es este misterio que ha estado escondido, y es que en Cristo Jesús se une las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Vaya, entonces yo debo entender esto. No puedo pasar al capítulo 2 sin haber entendido el capítulo 1. Y el capítulo 1 me dice este verso, y le puse no solamente por el espacio que pueda ser escrito, sino porque quería enfatizar este concepto. Si el Señor me ha puesto a mí clavado en esta tierra con acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, yo tengo que, en este concepto de revelado que Dios hizo en Cristo Jesús, unió lo del cielo con lo de la tierra. ¿Cómo es eso posible? Por lo tanto, es posible decir lo que dijo Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como haces en el cielo, se haga también en la tierra. Por lo tanto, la iglesia debe vivir las cosas del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que se debe afirmar. Todo por gracia. Y la sexta columna que hemos mencionado, de que para poder hacer eso yo soy propiedad de Él. Arras del Espíritu, la marca del Espíritu Santo. Sin entender las 6 columnas y todo esto por gracia, no podré yo pasar al capítulo 2. No podré ejercerlo el capítulo 2. Yo tengo que ver bien los planos, yo tengo que ver bien los diseños. Pero Pablo no se queda tranquilo con eso, sino que a partir de los versos últimos plantea que a través de la oración por el Espíritu Santo es posible que cada uno de los que están en esta plataforma reciban espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle mejor. Como también dice la segunda parte, iluminados, que el Espíritu me ilumine mi corazón, para que yo sepa cuál es la razón de mi llamado. ¿Llamado para qué? Dios no llama para tenerle a la persona perdida. ¿Llamada para qué?
Y el texto me indica que he sido llamado, pero también para saber las riquezas de la herencia que yo he recibido. ¡Wow! Pero no solamente queda en eso, sino que termina el capítulo 1, los planos, el diseño de los planos de Dios, termina diciendo que la misma fuerza que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos y ponerle sobre todas las cosas y hacerle cabeza de la iglesia, esa misma fuerza que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos está a nuestro alcance. Eso es la iglesia. Esos son los planos. Sin eso no es posible realmente hacer ningún trabajo en ese sentido. Ahora sí, con eso puedo yo abrir el espacio para entender el capítulo 2 del libro de Efesios. ¿No viene todavía el pastor? ¿Me ayudan? No. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora sí, leamos el capítulo 2. Por favor, amada iglesia, ¿por qué no usted y yo no experimentamos el mismo poder que Dios utilizó a que Jesucristo resucite para nosotros? ¿Por qué no? Porque no entendemos eso. Y vamos a ver lo que sucede en el capítulo 2. Dice los versos primeros, en base a la misma estructura básica, porque esto no puede cambiar. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús y santos y sin mancha delante del capítulo 1, versos 1 y 3. Pero las dos columnas, la columna 1, adoptados, la columna 2, perdonados, por gracia, tiene que ser entendido de la siguiente manera. Por favor, lo que dice el texto respectivo, capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Qué fuerte! El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces algo me hace recordar. Queremos ser la columna 1 y la columna 2 adoptados y redimidos. Dice Pablo, recuerden lo que eran a ustedes antes. ¿Qué eran antes? Leprosos. Yo era un leproso. Yo viví de mi niñez con un sacerdote católico en el Leprecomio Verdecruz. Yo veía de guauito, entraba y veía lo que era la lepra. Gente que tenía dedos y a la semana, 2 semanas siguientes, ya no había dedos. Ya no había orejas. Ya no había nariz, se les podría los huesos en vida. Eso era la lepra. Yo vi con mis ojos lo que eso sucedía. Y me di cuenta que el pecado es una lepra. Una lepra. Entonces yo entendí y entiendo y espero que para todos sea esto de la siguiente manera. ¿Cuál es la condición previa? ¿Cuál es la condición previa que yo debo recordar? Le he titulado aquí especificación de los materiales. Debe haber materiales especiales para ser parte de la estructura de la iglesia. Para alcanzar la bendición espiritual, para ser santo y sin mancha, yo debo recordar quién era antes. Muerto en mi pecado, gobernado por Satanás, esclavo de mi naturaleza carnal, objeto de la ira de Dios. Y Pablo dice, esto éramos antes, se incluyó. Pablo se incluyó, hermano querido. Eso éramos antes, pero ahora desapareció, ¿sí? Desapareció, ya no hay. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes en la iglesia del Señor. No podemos hacer eso. Por eso necesitamos entender
Bienvenido, Pastor Javier. Después de esto, entramos. Pero me dice el texto que Jesús me tomó, se atrevió a cogerme a mí como leproso. No tuvo miedo de mi lepra. Me agarró, me tomó, me abrazó. No lo merecía, pero Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Lo hizo para qué? Y me resucitó. Y me elevó, me levantó a lugares celestiales. Entonces yo entendí y entiendo que mi pecado era tan grande, tan tremendamente asqueroso, que Jesús se acercó sobre mí, me abrazó y me lleva, me perdonó. Y cuando uno siente el perdón del pecado que yo vivía, es que se me lleva a los cielos. Porque el perdón legítimo me hace a mí puro. Yo tengo que reconocer esa realidad en mí. Si no reconozco mi pecado, si no reconozco mi lepra, no puedo, no debo entrar a los lugares celestiales. Solo Cristo me puede llevar para eso. Pero miren, mientras se va desarrollando, quisiera alguien limpiarse la carita con esto. ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacerlo? Esto era usted. Eso era yo. Malos materiales. Malos materiales. Sucios. Desgarrados. Huelen mal. Así es el hombre impuro sexualmente cuando se prostituye, cuando se mete con otra mujer y se va a la casa a prostituir y mancillar su hogar, así como ustedes ven. No puedes ser construido de este tipo de material. Si usted puede construir su casa, ¿construiría con malos materiales? Aunque sean baratitos. ¿Por qué se desgarró nuestras provincias de la costa en el terremoto? En su mayoría. ¿Por qué? Malos materiales. Y queremos nosotros construir la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, con malos materiales. No podemos, hermanos. Es un riesgo. Estamos nosotros arriesgando a la iglesia, metiéndonos en ella, siendo todavía podridos en nuestros delitos y pecados. Dios no puede trabajar con este material de ninguna manera. ¿Qué hace Dios? Blancos, tela buena, resistente, pura, buen material, de buena calidad, hecha por Él, transformada por Él. La sangre preciosa de Jesús transforma este trapo de inmundicia que somos nosotros en esto. Obra de Él, por gracia de Él, obra de Él, exclusivamente de Él. Nosotros no intervenimos en este proceso. Y me dice la calidad del material. Salvo por gracia, por medio de la fe, creados para hacer el bien, bajo el diseño de Dios. Y la sociedad, por no haber leído los versos del 1 al 3 del capítulo 2, por no haber entendido el capítulo 1 del libro de Efesios, 2000 años las iglesias se han levantado con la propuesta de que todos los caminos van a Dios. No, hermanos, hay uno solo, el cual es Jesús. No por obras, soy salvo por gracia, no por obras, para que nadie saque pecho de eso. Y todas las religiones padecen de esto. Quieren construir la iglesia con este material. El Islam, la iglesia católica, cuando dice que somos salvos por obras,
por cosas buenas que podamos hacer. No es posible. Todas las religiones apuntan a que se alcanza la salvación a través de las obras. Eso no es posible, hermano. ¿Puede alguien levantar buenas obras con una cosa de esta naturaleza? No. Pero hay otro problema. Hay otro problema grave todavía. Gravísimo en mi lectura. Que Dios me dice ya, de ese trapo de inmundicia te hice esto. Pero déjeme leerle el verso 8, 9 y 10. Textual, dice así el texto. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí podría que decirse, ya, suficiente. No. Verso 10. Dice, porque somos hechura suya. Hechura suya. ¿Oyó esto? Hechura suya, no nuestra. Hechura suya. Y más aún dice lo siguiente, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser de este material y se me ocurre hacer tales cosas. No. Yo no puedo hacer obras con mi propia iniciativa. Yo tengo que hacer las obras que Él diseñó en mí y que me pide a mí que yo anduviese en ellas. Yo tengo que hacer el diseño de Dios en la obra aquí en esta tierra. Por eso nadie puede hacer cosas para Dios sin haber escuchado lo que Dios quiere de esa persona. ¿Escuchó, hermano querido? Esto es la obra redentora. La iglesia no puede inventarse hacer cosas. Debe hacer cosas que Dios le dice que debe de hacer. Y esta iglesia, denunciar la injusticia, redimir al perdido, ayudar al necesitado, es parte de la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. No otra cosa, sino redimir al perdido. Meternos con los que sufren, con los drogadictos, con los que huelen mal. No puede haber aquí clases especiales y clases subalternas o subterráneas. Ayudamos al necesitado, redimimos al perdido. Eso es la obra de Dios maravillosa. Y termino con esto para pasar al punto. Ese rayo que está ahí, hermano querido, conecta que si yo he sido resucitado y he sido llevado a los lugares celestiales a través del perdón, y siento que estoy limpio y puro por gracia de Él, me permite conectarme a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Sin eso, nada. No hay nada. Será fuerza religiosa. Será fuerza de estructura religiosa, pero no sobrenatural, no espiritual, hermanos. Esta es la iglesia del Señor. Nosotros habíamos analizado la necesidad de que a través de lo que Dios hizo, lleguemos a este punto importante, que en la línea de lo que hemos hablado, cierra bien este proceso para la gloria de Dios. Esta tercera parte se llama destruyendo la enemistad. ¿Qué ha ocurrido hacia lo largo de los años? El no judío. ¿Quién es el no judío? Todos nosotros. Y el judío, que ustedes saben, del pueblo de Israel, separados por una decisión equivocada que aceptó Abraham, la sugerencia de su mujer de que ahí estaba la sierva para que tenga un hijo. Ella, por no aguantarse la promesa de Dios, ustedes conocen la historia de la guerra tremenda entre los judíos y los no judíos. Había siempre una barrera de enemistad. Esta barrera es algo realmente tremendamente doloroso. Por eso, abriendo un paréntesis, chequen lo que está pasando con el país del norte que quiere construir, apenas se ponga el presidente electo de Estados Unidos, la barrera con México. Eso es tremendo.
Pero había una enemistad entre el no judío y el judío. A ver, iglesia amada, también lamentablemente entre nosotros. El uno es más resentido que el otro, el uno está más enojado que el otro. También entre nosotros, una barrera de enemistad. ¿Cómo puede ser posible que eso ocurra? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo se puso arriba, el no judío al judío, peleados entre sí, como también se pone en la iglesia y nos ve a nosotros peleados entre sí. Y dirá Jesús seguramente, no supieron entender lo que yo hice. Y el texto que se dio lectura dice que el Señor Jesucristo borró la enemistad, mató la enemistad que existía entre los que estaban lejos y los que estaban cerca. Jesús mató en su carne la enemistad que había entre los seres humanos. Ya no hay judío, ya no hay no judío, ya no hay. Solamente hay de los dos hizo uno, dice el texto del escuchado. Ya no hay blancos, ya no hay negritos, ya no hay ricos, ya no hay pobres. A ver, pregunta iglesia amada, ¿somos racistas nosotros? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Somos o no somos sinceros? ¿Cómo vamos a ser racistas? América Latina es racista. Aceptemos. Este longo quiere casarse con mi hija. Eso no es racismo esto. Ese longo quiere casarse con mi hija. O esa longa. Así somos. Despreciados. No eres de mi estatus. No eres de mi nivel. No eres en la condición que yo estoy. Ubícate entre creyentes. La iglesia del Batán sí vive esto. Sí vive esto la iglesia del Batán. Y es una vergüenza ante los ojos de Dios. Es una vergüenza que haya así los unos y los otros, sabiendo que Dios hizo de los dos pueblos uno solo, y con su sangre mató, destruyó la enemistad. Qué maravilla que es esto, ¿verdad? Jesús matando la enemistad hizo la paz, haciendo de los dos un solo pueblo. Hermano querido, ahora usted puede entender que el Señor en el diseño de la calidad de los materiales, utilizando la expresión anterior, destruyó la enemistad. Y eso tenemos que entender. ¿Por qué no puedo tener yo toda bendición espiritual? ¿Por qué yo no puedo mantenerme siendo santo y sin mancha? La Biblia me dice que si tú estás en el culto y vas a dar una ofrenda y te acuerdas que estás enojado con tu hermano, ve, deja la ofrenda, anda, reconcilia con tu hermano y luego ven, presenta la ofrenda. La iglesia que quiere ser santa sin mancha y con toda bendición espiritual no puede estar enojado el uno con el otro. No puede haber egoísmos el uno con el otro. No puede decirse, no me agradas. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un ministerio carcelario. ¿Cuántas mujeres se atienden? ¿Cuántas mujeres se atienden en la cárcel de la Tacunga? 750. 750 mujeres en la cárcel. Todas las semanas va un grupo de personas de la iglesia a la cárcel. Atendemos al COVID. Tenemos restauración. Personas con problemas de drogas. Hay que aprender a abrazar al que huele mal. Si no, Dios dirá para estitos, no me sirvió de nada que haya ido a la cruz a morir por ellos.
Aquí no podemos hacer diferencia del uno con el otro, hermano. Debemos ser un solo cuerpo, una sola unidad. Pero hay una cosa importante en todo esto, y con esto termino. Pero, ¿cuál es la norma de construcción? Yo puedo tener un buen material, blanco, bueno, puro, pero si no sé usar las herramientas para la construcción, ¿qué puedo hacer con el buen material, ingeniero? Lo desperdicio, ¿o no? Si yo no sé bien las normas de construcción, yo puedo tener un buen material y lo desperdicio. ¿Qué me pide en los últimos textos del capítulo 2? Recuerden que se dijo, somos morada de Dios en el Espíritu. No podemos desperdiciar los materiales. No podemos utilizar otras normas que no se encuentren en la palabra para construir la iglesia. Los dueños de las iglesias no son los pastores. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El pastor es un servidor que lava los pies. No es el jefe. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Quiero ser muy frontal. Una vez estaba sentado ahí, se terminó el culto y una chica se acerca al Señor y me dice, por favor, pastor, traje una invitada, evangelícele usted, por favor, me dice ella. Yo le dije, no, evangelícele usted. Porque todos tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Pastor, en mi casa hay unos ruidos. Algún espíritu chocarrero está por ahí. ¿Podría, pastor, irse a mi casa a orar por la casa? Me dijo una vez. Digo, no puedo. ¿Por qué? Porque usted debe hacerlo. Porque usted debe hacerlo. ¿Escuchó eso? Porque dice el texto, por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Usted tiene autoridad, usted tiene poder, pero debe ser santo y sin mancha delante de Él. Pero esto nos permite lo siguiente, escuche bien esto. ¿Cuál es la norma de construcción? ¿Qué es una plomada? Disculpe, ingeniero, ¿qué es la plomada? ¿Qué es el nivel? ¿Qué es una plomada? ¿Qué es un nivel? Es un mecanismo para ver la verticalidad. Excelente definición. Un día como ingeniero, un hermanito de por aquí me dijo, ayúdame, 6 pisos de la construcción. Fui a ver las columnas así, las vigas combadas. La cimentación se le veía, estaba a flor de piel, la cimentación. 6 pisos, 10 edificios de esa naturaleza. Mal construidos, de mala calidad, no se utilizó plomada. Pero escuche bien, la plomada es Jesucristo. Sin Cristo no hay plomada para construir mi casa, para que sea morada de Dios en el Espíritu. Y sin el nivel, el Espíritu Santo, plomada Cristo, Espíritu Santo nivel, sin plomada y sin nivel, yo no puedo construir mi casa. Ojo, la plomada me dice directamente si está torcido o no. El nivel si está horizontal o no. No va a depender de mi apreciación, sino del instrumento que yo utilizo. Y esto es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces yo, constructor, utilizando la plomada y el nivel, podré levantar la construcción de mi casa. Una casa segura, una casa hecha con buen material. Entonces sí podré llegar a conclusión así, como termina los versos últimos del capítulo 2 del libro de Efesios. El libro de Efesios me está diciendo que Jesús es la piedra angular, la piedra de referencia, es la plomada.
Sin piedra de referencia, sin la piedra angular no hay cómo construir la casa. Pero me dice el texto, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos del pueblo de Dios, dice el texto, para ser edificados con la plomada, con el nivel. Yo puedo edificarme y bien coordinado para ser un templo santo, morada de Dios en el Espíritu. Usted tiene que ser morada de Dios en el Espíritu. Así tiene acceso a toda bendición espiritual y ser santo y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿soy yo morada de Dios en el Espíritu? ¿O soy egoísta? ¿O tengo problemas sexuales? Hermanos queridos, mucha gente viene nomás así, se divorcian y siguen teniendo relaciones sexuales con la que se le cruza en el camino. En el nombre de Jesús, amén. Pedazos de sinvergüenzas, hermanos. Mujeres y varones. Mujeres y varones. Eso no puede ser, hermano. No podemos ser codiciosos y estar en la iglesia. No podemos manejar contabilidades torcidas estando en la iglesia. No podemos proveer en negocios algo que le se daña a la gente, como vender bebidas alcohólicas o drogas. Yo no puedo hacer eso, porque simplemente estoy en la casa de Dios. Soy morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. No puedo hacer eso. No puedo ser coqueto siendo casado. No puedo ser coqueto siendo casado. Escucho bien, varones. No puedo abrazarle a mi hermanita para darle un beso en la mejilla y bien, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ser respetuoso de las damas. Saludar con respeto. Tengo que aprender a vivir la vida santa para tener acceso a toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tengo que construir la vida, mi hermano querido, de la manera correcta. Entonces, debo clamar en oración. Voy a rogarles esto un segundito, ¿sí? Si somos sinceros, hermanos, tenemos que pedir perdón. Porque no somos morada de Dios en el Espíritu. Yo le ruego, si usted quiere en su corazón, arrodíllese. Y vamos a clamar a Dios. Este es el clamor que Dios va a escuchar, hermano querido. Porque a través de este clamor, imagínese cómo Dios nos mire a nosotros en este momento, toda la iglesia de rodillas, pidiendo perdón a Dios. Y que Él nos permita ser resucitados y subidos a los lugares celestiales en Cristo Jesús para revelarnos su preciosa y santa voluntad. Vamos a orar. ¿Nos atrevemos a hacerlo? ¿Sí? ¿Nos atrevemos a hacerlo? Si quieren venir acá adelante está bien, pero vamos a orar. A ver, mis dos hermanitas, ven para acá. Vengan acá. Vamos a orar. Aparecen aquí. Quiero, a ver, vengan acá. Vamos a orar todos de rodillas, ¿sí? Porque Dios nos va a ver, Dios nos va a experimentar, a observar, ¿sí? Delante de Dios. Padre querido, con todo el corazón, esta iglesia de rodillas delante de ti clama tu presencia, Señor. Para pedirte perdón porque hemos querido mezclar los materiales, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, que no puede entrar nada, Señor, que era como éramos antes. Hijos de Satanás, cubriendo los deseos de nuestra carne, Señor. Pero a través tuya, la sangre preciosa de Jesús, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos de hechura tuya, Señor, diseñados por ti para buenas obras, para que hagamos obras buenas que tú lo diseñaste para que nosotros andemos en ellas. Perdónanos por no haber comprendido esto, Señor. Perdónanos por haber aceptado cualquier cosa, Padre,
Queremos, Señor, hoy entender, comprender, Señor, lo que tú has hecho. Perdónanos, Señor, porque pese a que tú, Jesús, rompiste la enemistad que había entre el no judío y el judío, nosotros también, Señor, como no judíos, hemos sido egoístas. Nos hemos peleado los unos a los otros. Nos hemos enojado los unos con los otros. Hemos sido racistas los unos de los otros, Señor. No hemos entendido tu amor. Perdónanos, Señor. Tú nos has llamado para ser morada de Dios en el Espíritu. Y no lo hemos hecho, Señor. A veces hemos hecho cosas religiosas para mantener poder sin autoridad, Señor. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Padre, de rodillas delante de ti, Señor, de rodillas delante de ti, en una plegaria intensa para que tu Señor bendigas a nuestra Eli, bendigas a nuestros hermanos que se van al Paraguay, y bendigas tu Señor las preciosas damitas que se están preparando para ir allá a acompañarle a Eli. Y bendícenos a nosotros, Señor. Queremos construir nuestra vida para que sea mi corazón, morada tuya, Señor. Quiero que mi corazón sea tu morada, Señor. Tu morada, que tú me veas limpio, que tú me veas puro, que tú me veas santo, Señor. No negociador, buscando intereses particulares. Que me veas puro delante de ti, Señor. Porque es por gracia que soy salvo por medio de la fe en ti. No es esfuerzo propio. Señor, quiero la plomada. Quiero el nivel. Te quiero a ti, Jesús, que seas mi plomada. Y a ti, Espíritu Santo, que seas mi nivel. Para poder construir la casa que tú quieras que construya, Señor. Morada tuya en el Espíritu, Señor. Toma nuestras vidas. Papá, papá, somos tu iglesia. Jesús, te costó tu sangre. Permite a esta iglesia El Batán ser una iglesia humilde. Ser una iglesia sencilla, que levanta al pobre, que levanta al necesitado, que levanta al que está caído, al que está drogado, al que está alcoholizado, que levanta matrimonios, que levanta hombres de valor más allá del deber. Ayúdanos a ser honestos, rectos, justos delante de ti, Señor. Para ser una iglesia, El Batán, morada de ti en el Espíritu. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén.